el sucesor de Inglaterra, de Isabel de Inglaterra, no es católico, con lo cual hay que deponerlo. Que si nos das ayuda para montar una rebelión. Y el embajador español en Londres le dice, mira, por favor, ya está bien de guerra, que para ser pobres tenemos que ahorrar ahora mismo en España, que no podemos mantener ninguna rebelión y que no queremos una guerra con Inglaterra. Ande, ¿por qué no te vas a tu casa y descansa un rato? Guido Fawkes decide pasar a la acción directa como Ravaillac y decide volar el Parlamento de Inglaterra. Hasta fecha de hoy, ya lo hablaremos más el viernes, Anonymous, es decir, el intento de volar el Gunpowder Plot, el intento de volar el Parlamento de Inglaterra, es constitutivo del discurso nacional inglés. Los traidores que intentan derribar un gobierno legítimo, como es el de Jacobo. La azares del destino hace que los grupos anarquistas hayan adoptado hoy en día como símbolo a un católico reaccionario, partidario de la monarquía española. Pero en fin, digamos que hay una cierta venganza porque sí son los que perdieron en la historia. Durante cerca de 400 años han sido los malos de la película. Hasta un episodio reciente de la serie Sherlock, por cierto, o sea, en el que vuelven a intentar volar el Parlamento de Inglaterra, que no hay forma de volarlo, por lo que nos queda claro. Lo que sí queda claro es que a los españoles no les interesa ese proyecto. Ya no. La hegemonía y la hispanofilia va a ir por otro lado, que es influir en esas poblaciones. Vamos a ver. No hubo mayor momento de recepción de cultura, literatura o moda española que las primeras décadas del siglo XVII. Pero no hay que confundirse. Son recepciones del mundo hispánico claramente hispanófobos. Es decir, uno puede recibir la influencia española desde el momento en que recepción de esa influencia española no es sospechosa políticamente. Desde el momento en que es mayoritario un discurso de afirmación local. De hecho, si no hemos podido ganar por las armas, ganaremos por la religión. Tomaremos cosas de los españoles, el culto a San José, el Carmelo descalzo, todo lo que queramos. Pero claramente nacionalizados franceses, ingleses. Piensen ustedes en activistas mujeres como Luisa de Carvajal, que es una española que se va allí y funda una orden inglesa, una tipa increíble. Pero ya no se quiere derribar gobiernos. Dentro de la afirmación del orden político que trae la contrarreforma, el gobierno de Felipe III no entiende apoyar a movimientos que eran claramente, y lo veremos en la última clase, revolucionarios. Revolucionarios partidarios de deponer y matar reyes. Eso ya no se lleva. Hemos cambiado el sistema de hispanofilia. La hispanofilia va a ser mucho más cultural, quizá mucho más extendida, porque era sí, efectivamente, esa hispanofilia de los años 90, lo hemos visto, era me invento lo que es la monarquía española. Ahora mismo sí llegan monjas españolas, gran producto de exportación, sí llegan libros españoles, sí puedo hacer cosas a la española, porque no se me puede confundir con querer infeudarme al rey de España. Por lo tanto, la hegemonía ha cambiado radicalmente. Y esa afirmación de esa hispanofobia, aunque sea hispanófila, y fíjense ustedes que no son términos contradictorios, Eso no puede ser muy partidario de San José y del Carmelo descalzo y pensar que el rey de Francia, aunque no debe hacer la guerra al rey de España, sí tiene más dignidad que el rey de España. Estoy hablando de los devotos franceses, por ejemplo. Bien. Pero pensemos una cosa, es que los movimientos que han perdido las guerras civiles siguen siendo muy potentes. Es que el rey de Francia no se puede atrever a hacer una guerra al rey de España, no porque el rey de España sea poderoso, sino porque se puede encontrar con una sublevación interna. Que acusan, ¿qué haces tú haciendo la guerra a un rey católico cuando tenemos aquí a los protestantes? Es que pensemos que Francia, aunque vuelva a la política internacional, no será hasta 1635 que realmente se enfrente a la monarquía española. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa, y es la herencia de ese universalismo, antes católicos o antes cristianos que franceses y españoles, o tan católicos y cristianos como franceses y españoles. Y no se atreven. Vamos a ver una cosa. Fíjense, a partir de la década de 1590 en Japón se empiezan a churruscar cristianos. Sí, se churruscarán con entusiasmo, se empiezan a hacer martirios, el más conocido por ustedes, obviamente, Felipe de Jesús. Él y miles más. ¿Por qué? Porque en Japón han acabado las guerras feudales, hay un gobierno centralizado, lo que llamamos el Bakufu Tokugawa. Bueno, primero empezaríamos con Oda Nobunaga, pero sobre todo Ieyasu y luego Tokugawa, ¿no? Vale, bien. Hideyoshi Tokugawa, bien, vale. ¿Por qué perseguir a los católicos? ¿Por qué cerrar las fronteras? Porque un católico puede aliarse con los portugueses o los españoles. Si cierro a la nobleza la posibilidad de aliarse con otros territorios, estoy domesticando a la nobleza. Con lo cual, la afirmación de un discurso que aquel que no es shinto o que no es budista no es japonés, y en consecuencia lo puedo ejecutar o exiliar, refuerza mi poder como Estado central, como poder central. ¿Vale? ¿Y qué pasa en Inglaterra? Que Jacobo I VI se reinventa otra vez el cristianismo. Tiene una capacidad de reinventar el cristianismo en Inglaterra que es digna de encomio.
Y de hecho, si por reinventarse, se hasta reescribe la Biblia. Recuerdo que la Biblia del rey Jacobo no es del San Jacobo del filete, es de este Jacobo, de Jacobo I VI. ¿Por qué el anglicanismo? ¿Por qué hay que hacer esa afirmación de autonomía real respecto a los puritanos, respecto a los católicos? ¿Por qué mantener, de forma mucho más moderada, porque Jacobo es una persona muy sensible y bastante inteligente? ¿Por qué? Porque mucha gente era partidaria del rey de España. ¿Por qué el rey de Francia tiene que inventarse un catolicismo propio, el catolicismo real, que coloca al rey muy cerca del Papa, tan poderoso a la hora de interpretar la religión que puede permitir que haya dos? ¿Por qué afirmar que la religión española es de traidor? ¿Por qué en Marruecos se refuerza el discurso de los jerifes? Un discurso musulmán mucho más intolerante. ¿Por qué en Kandy se refuerza el discurso budista? ¿Por qué en todos estos sitios vemos una afirmación del particularismo que se opone al universalismo? Un origen que no les voy a decir que es el protonacionalismo, porque falta mucho para que llegue esa cosa extraña, pero que sí que es una afirmación clarísima culturalmente xenofóbica, que se opone a universalismo. ¿Por qué? Porque había un discurso universalista, que es el discurso de la monarquía hispánica. ¿Por qué en el Gran Nayar se centran los cultos de peregrinaciones de las poblaciones? ¿Por qué después de la batalla de Curalaba en Chile se refuerza la disciplina entre las poblaciones reche? Porque había gente que había apostado social y políticamente por la monarquía hispánica. Afirmar el discurso del particularismo, sea el que sea, es una forma de deslegitimar aquellos recursos al universalismo que unas facciones han tomado en espacios de guerra civil y que han perdido. Es decir, esas facciones que se han definido a sí mismas como hispanófilas, en el sentido amplísimo del término, llamamos hispanófilos desde el que dice Felipe II, dame dinero y no quiero volver a saber de ti, hasta el que dice Felipe II, ven a ser rey de aquí, que son los menos. Deslegitimar las facciones que han perdido las guerras civiles se hace a través de la negación de un modelo español universalista, un hispano-portugués, un modelo que por definición servía para generar otras alianzas. Que al mismo tiempo se afirme el particularismo en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Kandy, Japón, Marruecos, las Provincias Unidas, donde les recuerdo que los católicos no tienen derechos políticos. ¿Por qué se hace? Porque en todos esos territorios había bolsas de resistencia que seguían soñando con el retorno de la monarquía hispánica. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace poniendo en pie mecanismos de represión muy contundentes, ojo, muy contundentes, de bloqueo de proceso social y haciendo un discurso ferozmente antiespañol. Perdón, es que la leyenda negra es eso. La leyenda negra, o los textos fundacionales de la leyenda negra no se hacen para que los españoles nos sintamos, o los latinos nos sintamos, ¡ay, qué malos que somos! Se hacen para decirlo, a los españoles le huelen a queso y son malvadísimos. ¿Por qué? Porque quien se alían con los españoles, si te alías con Satanás, eres Satanás. Claro, eso será muy mal interpretado por los intelectuales españoles del 18 y del 19, que pensarán que libros publicados en inglés, en holandés, en francés, en italiano estaban escritos para que los leyeran españoles, cosa un poco incomprensible. Son discursos claramente propagandísticos. Y se dan, y podemos poner al mismo tiempo la irrupción de todo el debate que hay después del Spanish Match, del matrimonio fracasado entre Carlos de Inglaterra y la infanta de España. Lo podemos poner en relación con las persecuciones de cristianos en Japón, porque están deslegitimando un discurso de universalismo en el que se ha apoyado política local. Lo que les quiero decir con todo esto es que los españoles tienen muy poco que ver con todo esto, que es un efecto global de un imperio sobre políticas de inestabilidad claramente local, ni más ni menos. Y yo creo que así, como tenemos preguntas pendientes, lo podemos dejar por hoy aquí.